informe en ATV Noticias, primera edición. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza porque definitivamente se ha dado muchísimos casos. Vamos a hablar del aneurisma cerebral y para eso nos encontramos con el especialista, el doctor Richard Gonzalo Párraga, director del Instituto de Neurocirugía Bolivia. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues buenos días a nuestra televidentes. Muy bien, doctor, empecemos por ¿qué es el aneurisma cerebral? Bueno, el aneurisma cerebral son dilataciones arteriales, es decir, se forman como unos globos dentro de las arterias cerebrales, como podemos ver ahí en el video que hemos traído de apoyo, ¿no? Y estas dilataciones vasculares se producen generalmente en las bifurcaciones de las arterias que tenemos dentro del cerebro. Entonces, estas dilataciones hacen que en un momento determinado puedan romperse en algún periodo de nuestra vida, ¿no? Perfecto. ¿En qué casos se da el aneurisma cerebral particulares? Nosotros sabemos que los aneurismas cerebrales son lesiones congénitas actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno nace con esa predisposición. ¿Qué acontece con eso? Dentro de las arterias nosotros tenemos capas que conforman las arterias y la capa media es la que está afectada en estos pacientes. Entonces, ¿qué hace esa capa media? Que hace que un segmento de la arteria sea mucho más débil y eso en un momento determinado va a producir de que se vaya a dilatar y eso vaya a producir un sangrado posteriormente. Hay lesiones que en un momento determinado van a poderse producir por factores genéticos, podríamos decir, ¿no? Entonces, para que entienda la población de que estas lesiones son congénitas, uno nace con eso, se puede adquirir por un trauma, se puede adquirir en un momento determinado por infecciones por hongos o podemos tener predisposición genética. Y, o sea, yo conocí a muchas personas que decían que por muchísimo estrés y incluso por haber renegado muchísimo se les dio en varios casos esto que es el aneurisma cerebral. No sé si esto es un mito o es algo real. No, en realidad no es eso. ¿Qué acontece? Cuando uno reniega, cuando se estresa, cuando tiene algún problema, ¿qué acontece? Aumenta la presión arterial y al aumentar la presión arterial aumenta la frecuencia cardíaca y como estas dilataciones arteriales están en las bifurcaciones, llega más sangre a ese segmento. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que aumenta la presión intraluminal de la arteria y del aneurisma y ¿podría predisponer entonces? No predispone, sino que aumente el riesgo de sangrado. Ya estaba el aneurisma ahí, ha nacido con el aneurisma, pero en un momento cuando se le sube mucho la presión al renegado, se puede romper. ¿Y podemos identificar los casos específicos de personas que tienen tendencia o que han nacido con el aneurisma cerebral? Sí, es muy frecuente aquellos pacientes que se quejan mucho de migraña, dolores de cabeza, todo el tiempo dolores de cabeza desde niños. Lógicamente sabemos que la migraña después de un periodo de tiempo va a desaparecer. Entonces los pacientes migrañosos tienen siempre 3 veces más posibilidades de tener o presentar un aneurisma cerebral. Por eso nosotros actualmente, ¿por qué estamos diagnosticando más un aneurisma? Por el hecho de que nosotros hacemos screening, es decir, hacemos estudios de imagen para poder determinar si hay algo estructural, porque nosotros sabemos que las cefaleas, los dolores de cabeza, se llaman primarias o secundarias. Primarias no hay nada en la cabecita, solamente puede ser una tensional o puede ser una migraña, o las secundarias que ya sabemos que puede ser un aneurisma, malformación arteriovenosa, un tumor o alguna situación. Entonces, pero siempre tenemos que hacer un estudio de imagen, ¿no? Y los aneurismas, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Lógicamente haciendo una tomografía, puede ser con contraste, para hacer un screening inicial. Para poder identificar cuál es el problema. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una persona que está empezando a tener un aneurisma cerebral y se encuentra en la casa? Nosotros como familiares podemos tratar de controlar esta situación o incluso la misma persona podría controlar esta situación. ¿Habría formas hasta llegar a un centro médico? Es muy importante un diagnóstico, es decir, cómo nosotros podemos ayudar. ¿Qué acontece? El síntoma más frecuente, es decir, el 80% de los pacientes se van a quejar de un dolor de cabeza de inicio súbito. Bueno, cuando viene el paciente o lo vemos en la consulta o lo vemos en la emergencia, ¿qué ha pasado? Dolor intenso, súbito,
pero le vino el dolor como nunca antes. Eso es lo que dice el paciente. Nunca antes me ha dolido la cabeza de esa manera. Entonces nosotros ya tenemos que tener la idea que puede ser de causa vascular, ¿cierto? Hay un síntoma de una cefalea premonitoria, podríamos decir, se llama cefalea centinela, que se da una semana o 4 semanas antes de la ruptura del aneurisma. Entonces, ¿qué ha pasado con un paciente? Le ha dolido la cabeza hace una semana, me ha dolido, pero ha sido leve, y ahora me ha dolido como nunca antes. Cuando tenemos dolores súbitos de cabeza, lo ideal, vayan con el médico para que se le pueda hacer una evaluación y por lo menos hacer una tomografía y podamos definir qué es lo que está aconteciendo. Bueno, lo importante entonces para toda la gente, para que tome sus debidas previsiones, es que siempre se hagan un diagnóstico preventivo, puedan acudir al médico para que se les pueda brindar más información si es que tienen dolores de cabeza de forma recurrentes, y si no, también sería siempre bueno hacerse un chequeo rutinario. Doctor, ¿dónde la gente podría contactarlo? Tal vez su centro. Nosotros estamos en el Instituto Nacional de Neurocirugía, que está aquí en el edificio Colombo, que está en la avenida Papa Paulo 761, en el 6º piso. Perfecto. ¿Y en las redes sociales? Estamos también como Instituto de Neurocirugía en Facebook, en Instagram, y con todo gusto, pues cuando puedan comunicarse con nosotros, el teléfono de contacto es el 4020-706 o el 703-07-621. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Richard Gonzalo Párraga, que nos ha explicado a detalle cómo podemos prevenir de alguna manera y también podemos controlar el aneurisma cerebral. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Muy Gracias. bien. Continuamos, amigos, tenemos más.